La mujer que ves en pantalla es acusada de matar a su propio hijo y así respondió cuando le preguntaron por qué lo hizo. Hai avuto paura perché? Non lo so. Non lo capisco. Lo so. Lo so perché. Antes de iniciar quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a dos leyendas, a Iris Vélez y Zulma Martínez. Gracias por el apoyo que le dieron al canal Leyendas, para mí es muy lindo el cariño que me hacen llegar, de corazón les agradezco y también deseo profundamente que todo esté marchando muy bien, les envío un grande abrazo. Verónica Panarello es una joven madre italiana con dos hijos varones, bastante temperamental e impulsiva. Aunque psiquiátricamente no padezca de ninguna enfermedad mental o limitación cognitiva diagnosticada, y hago énfasis en limitación cognitiva, aún así es culpable de asesinar con sus propias manos a su primogénito luego de encubrir una supuesta infidelidad, siendo adúltera con su propio suegro, el padre de quien fuera su esposo. Todo sucedería en Santa Croce Camerina en Sicilia, Italia, una tierra muy antigua, sobreviviente de cientos de conquistas y saqueos de diferentes pueblos en el pasado. Una región que ha aprendido a defenderse sola, al ser blanco de muchos ataques en la antigüedad. De allí, por ejemplo, proviene la conocida mafia siciliana, enaltecida románticamente por cineastas como Francis Ford Coppola, pero que a fin de cuentas no son más que criminales y psicópatas con poder. En principio, Verónica Panarello, quien fuera una joven camarera de 16 años, conocería al joven David Estíbal de 18 mientras terminaba sus estudios en la secundaria, con quien empezó a salir y a conocerse mejor. Luego formalizaron su relación de pareja, demostrando amor y compromiso entre ellos. La relación entre Verónica y su madre era bastante complicada. Demasiadas peleas y discusiones causadas por las mentiras de Verónica Panarello, quien desde niña ha presentado evasivas a la verdad, siendo mitómana por conveniencia. La situación se salió de las manos y la tolerancia de su progenitora llegó al límite, luego de sentirse constantemente irrespetada, por lo que echó a Verónica de su casa. Verónica Panarello vivió con la familia de su novio David Estíbal, formalizándose con él en casa de sus suegros. David trabajaba como camionero recorriendo las carreteras de Sicilia. Permanecía algunos días por fuera de casa, por lo que la joven Verónica se hizo muy amiga de su suegro, viendo en el abuelo una figura paterna. La mujer quedó embarazada en el año 2005. Dando a luz a su primogénito el 18 de junio del año 2006, el recién nacido Loris Andrea, un niño sano, alegre y bastante inteligente, quien llegó hasta la escuela primaria antes de ser asesinado. Amaba el karate y las artes marciales, asistiendo disciplinadamente a su academia de combate. En el año 2007, Verónica y David Estíbal contraerían matrimonio ante el altar, naciendo de la relación su segundo hijo, Diego Estíbal, un chico alegre pero introvertido con las personas desconocidas, quien asistía a la guardería cuando sucedió el crimen. El 29 de noviembre del año 2014, cuando Loris tendría 8 años,
Verónica Panarello iría a la 1 de la tarde, como de costumbre, a recoger a su hijo al colegio. Allí le informaron que su hijo no fue a la escuela ese día, que nadie lo había visto durante toda la jornada. La mujer exasperó hasta la demencia, empezó a gritar y armar un escándalo en el lugar, entre amenazas de muerte y de venganza si su hijo no aparecía. Luego del incómodo momento se dirigió a la comisaría de policía, donde pondría la denuncia formalmente de la desaparición de su hijo. Allí declaró que ella misma había dejado a sus hijos en la escuela, primero a Diego en la guardería y luego a su hermano en el colegio. La policía investiga el colegio y empiezan a buscar al niño. La madre llama a su esposo para contarle la tragedia. David Estíbal, quien se encontraba viajando fuera de la ciudad, luego de la noticia se devuelve inmediatamente a su casa para tener más detalles sobre el escabroso suceso. En el colegio son investigados los directivos y los profesores, pero nadie ha visto al pequeño en ninguna parte, ni siquiera sus compañeros de clase. Una llamada alerta a la policía siciliana, donde se les informa que un sujeto de 65 años llamado Horacio encontró a las 4 de la tarde en la zanja de un antiguo molino, mientras estaba cazando, el cuerpo sin vida de un niño pequeño. Al acudir al lugar tanto la policía como Verónica para que pudiera identificar el cuerpo, la mujer confirmó que el cuerpo encontrado pertenecía al de su hijo Loris Andrea. Varios agentes policíacos la sujetaron para que no se desmayara, pues gritaba y pataleaba desesperada, cargada de una profunda tristeza. Al volver a casa junto a su esposo, David le informó mientras lloraba que habían encontrado a su hijo de 8 años muerto en una zanja. El hombre tampoco pudo contener las lágrimas. Al hablar con el sujeto que encontró el cuerpo sin respuesta, Horacio insiste en que él se unió a la búsqueda voluntariamente luego de que su esposa le informara sobre el pequeño desaparecido. Horacio, quien es un cazador experimentado, conoce sobre rastreo y observación, localizando los restos del pequeño e inmediatamente denunciando el caso a la policía. Sin embargo, las autoridades no creen en su historia, declarándolo el principal sospechoso. Los investigadores se llevan el coche del testigo para examinarlo. Interrogaron por varias horas a Horacio, pero no descubren nada que lo inculpe o lo relacione con el crimen, por lo que es descartado como sospechoso. Por otro lado, investigadores en el colegio logran dar con las cámaras de seguridad del colegio, corroborando que el niño nunca estuvo en la institución ni fue registrado temprano en la mañana cuando supuestamente llegó, por lo que la versión de Verónica resultó ser falsa. Lo que sí quedó registrado en el circuito de seguridad del colegio fue la pataleta y el escándalo que la mujer hizo a las afueras, amenazando desesperada a los funcionarios de la institución si su hijo no le era devuelto, por lo que la policía empezó a sospechar de ella, quien había caído en la mentira delante de todos. Verónica Panarello declaró que no había sido capturada en cámaras porque se estacionó y dejó a sus hijos cerca al colegio, no precisamente en la puerta, en un punto ciego a pocas cuadras de la institución, versión que no fue aceptada ni creída por los jueces. Los resultados de la autopsia del niño determinan que Loris Andrea murió entre las 8:30 y 9 de la mañana del 29 de noviembre. Fue encontrado con los pantalones abajo, pero no hay signos de abuso íntimo en él. El cuerpo del infante denotaba rasguños y moretones en sus muñecas. Pudo haber sido atado antes de ser asfixiado con un cable eléctrico que envolvió su cuello. El cable sería el arma homicida. La policía italiana registró el domicilio de Verónica y de sus suegros, confiscando los registros fílmicos de la cámara exterior de seguridad. Allí se ve que la mujer sube a su hijo menor Diego a su coche, lo lleva presuntamente a la guardería y luego vuelve a casa con su hijo mayor.
Loris Andrea se encontraba aún en el auto. Luego entran a casa y permanecen 45 minutos adentro. El auto de la mujer, a diferencia que de costumbre, no es estacionado afuera sino adentro del garaje cerrado. Luego sale de casa en su auto sin rastro alguno de Loris Andrea. El 9 de diciembre la mujer fue arrestada por el asesinato de su hijo. También es descubierto un cable de luz en su casa, reconocido como el arma homicida. Verónica Panarello es llevada a la comisaría y su esposo cree fervientemente en su inocencia. Hai avuto paura perché? Non lo so. Non lo capisco. Non lo so. Non so perché. Posteriores interrogatorios demostraron que la mujer tenía serios problemas con decir la verdad, ya que cada una de las declaraciones en la corte eran diferentes a las anteriores, moldeando sus versiones según las circunstancias nuevas. Luego de mucha presión por parte de la policía, quien abiertamente la llamó mentirosa y le amenazó con proyectar su reputación de tal manera, confiesa que su hijo no quería ir al colegio ese día, haciendo una terrible pataleta, por lo que ella perdió el control y terminó por estrangularlo hasta la muerte. Luego de haberse metido en problemas, cambió su declaración junto a su abogado, donde dijo que era inocente, que la muerte de su hijo había sido un accidente. Según su nueva versión, primeramente subió a su hijo menor Diego a su auto hasta llevarlo a la guardería. Luego volvió a casa y encontró a su hijo mayor, Loris Andrea, muerto, accidentalmente enredado por estar jugando con cables de luz con los que se estranguló solo. Ella entró en pánico y solo resolvió abandonar el cuerpo de su hijo en una zanja. Agentes no creían el testimonio de Verónica. Las pruebas forenses además no correspondían con sus declaraciones. Fue presionada hasta el punto en que decidió cambiar su versión nuevamente por una mucho más comprometedora. Declaró que el señor Andrea Estíbal, quien fuera el padre de su esposo, es decir, su suegro, con quien vivía desde hace años, fue quien en verdad le quitó la vida al niño, asfixiándolo con sus manos delante de ella. Declaró ante la corte que ella y el padre de su esposo eran amantes y tenían una lujuriosa relación con el hombre de 60 años, siendo amantes en secreto. Ese fatídico mes de noviembre, el pequeño y perspicaz Loris Andrea fue testigo de cómo su suegro y su madre cometían adulterio, por lo que los amenazó con decirle a su padre. El abuelo, lleno de rabia con el muchacho, se levantó desnudo y acabó con la vida del niño delante de la madre. Luego, juntos deciden llevar al menor de edad hasta una zanja abandonada para dejar allí sus restos. La mujer declara que no había contado la verdad antes, porque la reputación de su suegro es temeraria. Dice que está involucrado con la mafia y que fue amenazada por él, que no fue honesta desde el principio porque presuntamente el hombre había amenazado a Verónica con lastimar e incluso matar a su hijo menor. La policía, aunque inmersa en desconfianza, investiga al suegro señalado, al señor Andrea Estíbal, pero no encuentra pruebas en su contra o pistas que lo relacionen con el crimen del pequeño. El sujeto contaba con una coartada sólida. El señor Andrea Estíbal ni siquiera estaba al día de la muerte de su nieto, pues se encontraba con su verdadera novia, lejos de la casa familiar. Andreina, su nueva novia, corroboró la coartada del hombre mayor y dijo que no sería capaz de inventar o ser cómplice jamás de un delito tan atroz contra un niño. Los laboratorios investigan también los registros telefónicos del celular del abuelo, corroborando decenas de llamadas breves hacia Verónica Panarello,
meses antes de morir Loris Andrea. Sin embargo, son llamadas comunes en una familia de un abuelo saludando a sus nietos, por lo que no significaban necesariamente evidencias de conspiración. David Estíbal no tenía dudas de su padre. Decía que el abuelo era una víctima nueva de las mentiras de Verónica Panarello, en quien ya no confiaba en lo absoluto. El 17 de octubre de 2016, Verónica es acusada de asesinato y de manipulación de un cuerpo, adulterando la escena del crimen. Su defensa insistió en que la mujer sufría de serios problemas mentales, entre ellos un extremo caso de TLP, trastorno límite de la personalidad, y que además trató de poner un punto final en su vida en varias ocasiones. Oía voces y veía visiones, pero psiquiatras y profesionales de salud mental en la corte desmintieron sus problemas psicológicos. No encontraron pruebas de un déficit de atención o de una deficiencia cognitiva. Opinaban en común a través de un informe que la mujer estaba cuerda, totalmente consciente cuando cometió el crimen. Fue juzgada y declarada culpable de todos los cargos, condenada a 30 años de cárcel, aunque siempre insistió en que su suegro hizo parte del crimen. Cuando se le pregunta a Verónica sobre sus erróneas y contradictorias declaraciones, dice que mezcló recuerdos con pensamientos e ideas en diferentes momentos de su vida. En el año 2021 es declarada culpable en un nuevo juicio por calumnia y afectaciones al buen nombre contra su suegro y su reputación, contra el señor Andrea Estíbal. Fue sentenciada a 2 años más de cárcel y a pagar 24.000 euros de indemnización a su falso amante. Verónica Panarello, en un nuevo ataque de ira e histeria, amenazó a su suegro en plena corte tras oír el veredicto, jurando asesinarlo con sus propias manos al salir de prisión. En el año 2017, David Estíbal, esposo de Verónica, inició con los trámites para el divorcio, ganando el veredicto a su favor. Verónica permanece en prisión, no tiene derecho a recibir visitas de su hijo menor y ha perdido la custodia de Diego. Hasta aquí va el video de hoy, leyenda. Recuerda que somos Misterio y que tú y yo nos vemos en el próximo caso.